una curiosidad que lo haga observar el entorno en el que vive, interactuar con él y transformarlo. Y ha sido esa curiosidad la que me lleva a decir que actualmente Europa prepara una gran zelada contra las clases trabajadoras y contra los derechos y la soberanía de los pueblos. Y esta gran zelada se puede nombrar como Tratado de Acuerdo Transatlántico, o en su sigla en inglés TTIP, pero al fin y al cabo no es sino una gran pretensión que el capital siempre ha perseguido, y es arrastrar a las clases trabajadoras y expropiarlas de sus derechos y de lo que podríamos decir de sus conquistas que tradicionalmente han adquirido. Antes de entrar en materia con el Tratado de Libre Comercio, yo quiero preguntaros, o que os preguntáis más bien, si conocéis fuera de aquí, de esta sala, a mucha gente en vuestro entorno diario que haya oído hablar del Tratado de Libre Comercio. Porque yo prácticamente no conozco a nadie. Pero no conozco a nadie porque los medios de comunicación lo tienen totalmente enterrado. Porque los partidos políticos tradicionales lo tienen totalmente oculto y fuera de su agenda. Porque no interesa al sistema hablar de un acuerdo que, para bien o para mal, y estoy utilizando palabras de ellos, de la oficialidad, para bien o para mal va a transformar nuestra vida. Este Tratado de Libre Comercio, para que os hagáis una idea del nivel de conocimiento, es tan desconocido que solamente el 30% de la población española ha oído hablar alguna vez, de oídas siquiera, de las siglas TTIP. Y solo el 10% de la población europea tiene una idea ligeramente remota de qué se está cocinando entre las dos administraciones, la administración europea y la administración norteamericana, en términos de Tratado de Libre Comercio. Pero además nos levantamos, nos desayunamos muchas mañanas con noticias como la que aparecía hace un par de semanas en el Diario Público, en la cual se nos decía que un europarlamentario de Podemos, después de haber pasado todo un vía crucis para poder acceder a parte de los documentos oficiales que se estaban negociando en Bruselas, tuvo que firmar un contrato por el cual se comprometía a no divulgar nada de lo que ahí aparecía. Tuvo que entrar en una sala que estaba totalmente controlada, porque allí en lugar de documentos parecía que había el tesoro del rey de las minas Salomón. Solo pudo estar media hora, no pudo llevar ni siquiera un simple lápiz, por no hablar de bolígrafo, por no hablar de un móvil, nada. Y es un europarlamentario. ¿Qué es si no de la ciudadanía? Entonces nos encontramos ante una agresión, como he dicho, una zelada que se va a traducir en una agresión que el capital está ejerciendo en connivencia con muchísimos otros sectores de la sociedad, evidentemente. Esto que ellos nos dicen, cuando dicen algo, porque no les interesa hablar mucho, cuando nos dicen algo, nos dicen que todo lo que ahí se negocie tiene que negociarse de tal manera que todas las políticas futuras contempladas sean políticas que vengan impregnadas de la liberalización profunda. ¿Y qué es la liberalización profunda? La liberalización profunda no es más que la desregulación normativa, la desregulación en materia fitosanitaria, la desregulación en materia medioambiental, la desregulación en materia laboral. ¿Por qué persiguen todas estas desregulaciones? Porque es la última frontera, el último parapeto que la clase trabajadora europea tiene contra la ansia del poder expansionista del capital. Eso es lo que van persiguiendo en todos y cada uno de los acuerdos, en todos y cada uno de los documentos que se van negociando. De tal forma que nos dicen, si ustedes quieren que estas previsiones que por otra parte han demostrado muchos economistas que son totalmente falaces, que no conducen a ningún sitio, que utilizan modelos econométricos totalmente desfasados, datos manipulados y que dan, por añadidura, un resultado totalmente engañoso, pues bueno, nos dicen, si ustedes quieren que esto se cumpla, si ustedes quieren que la renta de las familias europeas suba, como yo le estoy diciendo, 500 euros, no nos dicen en cuántos años, ni nos dicen si son netos o brutos, si nos los van a quitar por otro lado. Pero si usted quiere esto, desregule el mercado laboral, desregule el mercado, el sector fitosanitario, el sector medioambiental,
de regular el tema de energía, de regule. Liberalización profunda. Yo os animo a que los pocos documentos, porque además son muy pocos, ya que no nos los dan, sino que nos los tienen que filtrar. Páginas como filtra.org son las páginas las que los compañeros y compañeras los que en un momento determinado están robando, por así decirlo, estos documentos para dárnoslos. Y en todos los documentos, vamos a aprender hasta inglés, siempre aparece la cuestión de deep liberalization. Deep liberalization. Al final lo miré y era liberalización profunda. Eso es lo que persiguen una y otra vez. Entonces nos recomiendan, nos dicen, por ejemplo, oye, yo no me voy a meter con la educación. La educación tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque al principio decían que bueno, ya veremos. Pero claro, dijeron que bueno, que ya veremos, y se le echó en contra una cantidad de gente. Dijeron, no, la educación pública, la sanidad pública. Pero cuidado, hay que acabar con lo que ellos denominan, y aquí entre comillas, el monopolio de las empresas públicas. Porque las empresas públicas ejercen un monopolio que impide la libre competencia en sectores como la educación, en sectores como la sanidad o los servicios sociales. Entonces nos están diciendo, mañana usted no va a ir a un colegio público. Mañana usted va a ir como hoy. Lo que pasa es que a veces que me confundo con los días. No sé si hablo de mañana o de hoy, porque hoy también van a los colegios concertados, que son públicos, pero no son públicos porque los pagamos todos, pero nos dicen que tenemos que enseñar. Eso es lo que nos está diciendo el Tratado de Libre Comercio. Claro, ahora todavía tenemos cierto margen de reacción. Ahora todavía, como ciudadanía, podemos organizarnos, podemos aglutinarnos, podemos organizarnos y hacer una defensa de nuestros derechos y un contraataque a su ansia. Sin embargo, también nos dicen con el Tratado de Libre Comercio que van a poner una cosa en funcionamiento, que les gusta mucho la sigla, también tiene una filosofía anglosajona bastante importante, que es ISDS, que no es otra cosa que un mecanismo que va a permitir a las multinacionales demandar a los estados por pérdida de beneficios futuros. Y para que lo entendamos claro, veamos ejemplos que ya han ocurrido en nuestro día. ¿Qué ocurrió cuando Uruguay, el gobierno uruguayo, decide poner en las cajetillas de tabaco que fumar mata? Que Philip Morris se siente dañada en sus intereses, acude a un tribunal internacional de esta índole, que ahora hablaremos quién lo constituye, y este tribunal condena y obliga a pagar con 2.500 millones de dólares a Philip Morris por el gobierno uruguayo. O como en Libia, en donde el gobierno libio decide parar un proyecto urbanístico porque atentaba contra el ecosistema de la zona, y la constructora canadiense acude a una corte internacional de este estilo, que es privada, y esta corte internacional obliga a pagar al gobierno libio 900 millones de dólares a la constructora canadiense, cuando resulta que la constructora canadiense solamente había invertido 6 millones de dólares. Pérdida de beneficios futuros. Pero para refrescarnos la memoria y para tenerlo más cerca, hablemos del Plan Castor, hablemos de Florentino Pérez. Eso es lo que el gobierno español ha hecho. Indemnizar, que da hasta gracia por lo que está cayendo, indemnizar, pagar, robarnos 3.500 millones de euros de nuestro bolsillo para dárselo al señor Florentino Pérez. Eso es lo que nos trae el TTIP, claro, pero el TTIP, como decía antes, lo que pretende es atar aún más. Atar de manera que los estados, los pueblos, pierdan su soberanía. ¿Quién negocia el TTIP? El TTIP lo negocia un grupo, tiene también una sigla. Un grupo formado por muy poquitas personas dentro de la Comisión Europea, junto con sus homólogos del lado norteamericano. Bien, pues se ha demostrado que el 90% de lo que ahí se está cocinando viene influenciado por lobbies de presión. ¿Qué son los lobbies de presión? Los lobbies de presión son aquellas personas, aquellos grupos que se dedican a trabajar en favor de los intereses de un determinado particular. De tal manera que si, por ejemplo, hay que terminar con todas las políticas medioambientales que facilitan la cuestión de las energías renovables, se crea un lobby de presión que viene financiado por
Repsol, compañía, etcétera, y se influye en las normativas europeas, normativas y directrices, para que se eliminen todo este tipo de políticas. Eso es lo que está ocurriendo no solo en el seno del Tratado de Libre Comercio, sino en el seno de la Unión Europea. ¿Y por qué hago este desarrollo previo del Tratado de Libre Comercio en el seno de una charla sobre la Unión Europea? Porque quienes están negociando el acuerdo, efectivamente, son nuestros representantes europeos. Pero nuestros representantes europeos no son representantes de la ciudadanía, no juegan en favor de las necesidades, de los intereses de la mayoría social, sino que juegan en favor de los intereses de una clase capitalista muy concreta. La clase capitalista que ha venido sustentada en base a una ideología neoliberal que cada vez produce mayor grado de desigualdad y de riqueza. Y no tenemos que ver sino el informe que Intermón Oxfam publicaba hará cuestión de un par de meses, en el cual se nos decía que apenas 1.500 individuos en el mundo poseen tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. Es decir, 1.500 individuos poseen tanta riqueza como 3.740 millones de personas. O la que nos dice que el 100%, o sea, que de todas las medidas de estímulo que el gobierno norteamericano aplicó desde el año 2008 hasta el año 2010, de toda esa riqueza, de todas esas medidas de estímulo, la riqueza que se generó fue a parar a menos del 1% de la población norteamericana. O lo que nos está ocurriendo en España, en donde 20 grandes familias controlan más del 60% del IBEX 35. Esa es la oligarquía, que como ha comentado antes Eduardo, una oligarquía transnacional. Esa es la oligarquía que ha construido esa Unión Europea. Y al principio de mi exposición he dicho, Europa está creando una gran celada. Y ahí hay que ganarle, porque no es Europa, es su Europa. Y su Europa es una Europa sustentada en esta arquitectura europea. Y esta arquitectura europea responde a unos intereses de clase, los intereses de la clase capitalista mundial, los intereses de la clase capitalista nacional, conectados a través de ese modelo transnacional. Luego, la Unión Europea a día de hoy funciona como lo hace el Fondo Monetario Internacional, como lo hace el Banco Mundial, como lo hace la OTAN, como lo hace la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, etc. Toda una serie de entramados, de instituciones, de organizaciones que están construidos por y para ellos. Pero aquí hay que echar también la vista a nuestros representantes políticos que en el tajo, en el día a día, mano a mano, han posibilitado construir ese tipo de instituciones. Y esos representantes, esa ideología, son la ideología socialdemócrata y la ideología neoliberal. Y aquí me voy a aferrar a una de las cuestiones que yo creo más candantes en este momento para la izquierda, que es destruir el mito de la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene que destruirse como mito, porque han sido los socialdemócratas, la otra cara de la moneda, la que ha posibilitado poner las primeras piedras de esta construcción europea, las primeras piedras de la entrada en la OTAN, las primeras piedras que fundaron el artículo 135 de la Constitución Española para su reforma. Hay que vencer esa ideología. Traigo aquí unos papeles, unas declaraciones que quisiera leeroslas acerca de qué piensan nuestros grandes partidos políticos, nuestros partidos políticos tradicionales. Eduardo, no te preocupes, de Izquierda Unida no voy a hablar. Acerca del Tratado de Libre Comercio. Dice, según CIU, es un acuerdo ganador-ganador. Fortalece el libre comercio en el mundo libre. Algún día habrá que reflexionar acerca de qué es el libre comercio y qué entienden ellos por un mundo libre. UPyD, esto, claro, yo lo saqué para el libro que estaba escrito el año pasado, no está tan actualizado, sería ciudadano, empezamos la traslación. UPyD decía, beneficiará los intercambios de las multinacionales españolas. Vamos a preguntarnos ahora a las multinacionales a quienes pertenecen. Vamos a ver. El Partido Socialista, hombre, bueno, me lo voy a dejar para el final. El Partido Popular dice, haremos todo lo que esté en nuestras manos para aprobar el tratado lo más rápido posible. Efectivamente, eso es lo que quiere. En sede parlamentaria, es que es más, la pretensión que tiene es que no pase ni por sede parlamentaria europea. No ya siquiera que haya referéndum en cada país que refrende o no la entrada en vigor del tratado, sino es que no quieren ni siquiera que pase por sede parlamentaria europea. Quieren que sea la Comisión Europea quien realmente ejecute y valide el Tratado de Libre Comercio.
Pero es que resulta que, como están viendo que eso va a resultar un poquito complicado, lo quieren hacer ya, antes de que termine esta legislatura, antes del año 2020. De ahí lo importante de la movilización contra el Tratado de Libre Comercio. Y nuestros amigos socialdemócratas, ¿qué es lo que dicen? Bueno, hoy aquí os voy a contar una anécdota que fue curiosísima. Hace cuestión de un año, un poco más, previo a las elecciones municipales, asistí a una charla en la que habían invitado a diferentes representantes de partidos políticos y alguien del público preguntó voy a decir compañera, no, a Mar Tellez, la concejala, bueno, hoy día es concejala del PSOE, le preguntó acerca del Tratado de Libre Comercio. Entonces ella dijo, ay, pues yo no sé qué es. Entonces el muchacho lo explicó brevemente qué entendía él por el Tratado de Libre Comercio, a lo cual ella dijo, bueno, si eso es tan malo como lo estás diciendo, tú no te preocupes que mi grupo parlamentario y mi grupo político se va a oponer. Curiosidades de la vida, hace 5 meses Izquierda Unida y Ganemos Córdoba presentó una moción en el Ayuntamiento de Córdoba para declarar a la ciudad contra el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hizo el PSOE? Se abstuvo. ¿Qué va a ser? Lo típico. Entonces ellos nos dicen, nosotros decimos sí. Sí, porque el tratado beneficia a nuestro país y a la Unión Europea. Esa es la visión de la socialdemocracia. Y yo quiero terminar mi intervención diciendo que podemos cambiar, somos capaces de articular mayoría, de generar organización, de crear resistencia. Y es posible, y tenemos que llenarnos de optimismo. El panorama está muy negro, ya lo han descrito aquí los compañeros en otras charlas, etc. Pero nos asiste la razón, y es la razón de la mayoría, no la razón de la minoría. Tenemos al enemigo identificado y tenemos a sus secuaces. Pues la cuestión, el resto queda en nosotros. Muchas gracias.